VAR, ¿no? El VAR tiene la gran dificultad que en realidad es muy difícil estimarlo, ¿no? O sea, todo el mundo lo hace, pero no lo hace bien. Estimar un buen VAR es engañoso, lleva trucos, ¿no? Ya decíamos que todo el mundo usa la aproximación normal y pues puede funcionar, pero la usan sin saber si funciona o no. Y eso es un gran problema. El VAR normal, la ventaja que puede tener es que nos da un mínimo. Entonces sabemos que va a estar el VAR por encima de ese valor. Y ahí es donde hay que afinar, porque qué tan por encima va a estar. Y el tema sensible es que con el VAR se crean reservas. Y esas reservas, pues es dinero que está resguardado, o sea, que no se puede tocar para cuando, no, para la operación, sino se usa para cuando hay un evento que precisamente es un evento de riesgo. Entonces, pues un dinero que en la organización está sin usar, pues no es coherente. Entonces, las reservas deben de ser suficientes en el sentido de que no deben ser muy grandes, porque es dinero que no se usa, y pero tampoco deben de ser muy pequeñas, porque si no, cuando ocurre el evento, no sirven de nada. Y ahí es donde está la sensibilidad de estimar un buen VAR, porque pues si estimamos el VAR normal y no es normal, pues cuando llegue el evento no va a ser suficiente, ¿no? Y bueno, si uno dice, bueno, pues lo recargamos, sí, pero si lo recargas de más, pues también es dinero ocioso. Así que implica ahí un trabajo técnico importante, ¿vale? Bueno, eso es lo que vamos a hacer esta semana, ¿ok? Entonces, hoy cerramos el tema del VAR en esta primera etapa. Hay más modelos, los veremos después. También la idea es que podamos platicar de otras cosas. Entonces, esta semana es básicamente hablar de riesgo de mercado. La siguiente semana vamos a hablar básicamente de riesgo de crédito. En la parte de riesgo de crédito estuvimos haciendo conceptos y bueno, la idea es que ya empecemos a entrar a ver también modelos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el programa para esta semana, también para la siguiente. Y ya después de eso, pues veremos cómo vamos intercalando los temas. Hay varios temas del tema cero que todavía podemos ver. Igual podemos profundizar en algunas otras cuestiones sobre sucesos, crisis y desastres que han dejado muchos aprendizajes. Así que, bueno, ahí veremos cómo vamos poniendo los siguientes temas, pero ahorita el objetivo está en eso, ¿ok? ¿Algún tema, alguna duda, pregunta, situación? Profe, me Sí. dice un compañero si lo puede dejar pasar a la reunión. Ok, mira, ahorita estoy en eso y precisamente el Zoom está lento, dice que les está dando acceso, pero no veo que les dé acceso. Entonces, sí, está en eso. Profe, yo Oh, también quería preguntarle algo. sí, adelante. Es el del examen QT06. Bueno, es que yo lo estaba haciendo el sábado en la noche que llegué, porque fue la foto de nuestra generación. Pero Sí, es como eso de las 10:30 de la noche, no sé si se cayó la página o algo pasó, ok. porque pues me sacó de mi examen, ¿no? Me marcó un error, pero todavía me Eh, quedaba tiempo. Entonces, yo le mira, mandé a usted un correo con capturas y todo, pero ya el siguiente día cuando me volvió a abrir la página, parece que sí se guardaron mis respuestas, ¿no? ok. Entonces, quería ver si Sí, me puede ayudar a ver si sí se guardaron y si mira, no, pues, le echo un ojo, en general, sí, si lo estás haciendo y contestas y por alguna situación se cierra, se pasma, sí se queda el parcial. Luego lo que pasa es que como no terminas de contestar las otras, puede invalidar el examen. Eso también puede pasar. Y algo que es delicado es que el Moodle, por regla general, hace un respaldo a la medianoche. Entonces, no es muy bueno entrar ahí, eso de las 11 algo, 11:30, ¿no? 5 para las 12, porque se te puede pasmar el sistema y puede ser si estaba subiendo algo que no suba,
si estabas contestando algo, pues que se trabe. Eso es sensible. Y en particular los fines de semana hacen un respaldo general y ese respaldo general es más grande. Entonces, muchas veces el sábado en la noche no opera muy bien el Moodle hasta el domingo en la mañana y a veces ni el domingo, ¿no? Cuando es más grave, bueno, cuando es más pesado lo que van a hacer, sí llegan a mandar correo, ¿no? Pero esta es la regla general. Entonces, la recomendación para futuras ocasiones es no lo uses muy noche del sábado y en general evita trabajar entre las 11:30 y la 1 de la noche. Sí, profe, realmente fue como un caso único por lo de la foto, que ya llegué tarde a mi casa. Sí. Pero no sé si pueda como ayudarme a contestar, bueno, a validar lo de las respuestas y si se puede contestarme el correo de, no, pues sí se guardaron. O no, no sé, güey, porque pues, es calificación, ¿no? Al final del día. Sí, no, totalmente. Sí, 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 sí. Mira, ando retrasado en contestar correos, pero le echo un ojo y en cuanto pueda te contesto. Sí, profe, gracias. De nada, de nada. Muy bien. ¿Algún otro tema? Bueno, yo, profe, Sí, eh, me quedé con la finta de que era domingo. ok. Y bueno, yo normalmente cuando estoy en fines de semana trabajo en los domingos, Sí, pero a trabajo me refiero a hago las cosas de la escuela. sí, no, no, está bien. Y le mandé correo de que no dejaba, porque ahí en la fecha decía domingo 11 pero en realidad era Ajá, domingo ok. 12. Entonces yo le mandé ahí un correo porque ya tampoco me parecía como habilitado El examen. el Mira, examen. ahí en tu caso sí, vi también que enviaste ese correo. En tu caso la situación es la siguiente. Es un tema de programación y pues básicamente se lo debemos a Andrés Manuel López Obrador porque cuando programaron el Moodle, lo programaron con horario de verano y ahora que no hay horario de verano, entonces se hace bolas y pone como si fuera domingo cuando en realidad es sábado por el cambio de hora. Entonces, tiene ese detalle. No sé si pues, lo están programando y se corrija, pero ahorita pasa eso. Si alguna actividad cierra a las 12, como las 12 con el horario de verano ya sería el día siguiente, pues le pone así como domingo cuando en realidad es sábado, ¿no? Es un detalle ahí técnico. Ok, Entonces, o pues sea, sí que, entonces ya no hay chance de hacer ese examen. sí, no, pues ese cerró. Ahí les había dicho que solo por esta ocasión, este viernes que pasó, el examen iba a abrir después de la clase, iba a estar todo el Ujú. viernes y todo el sábado, nada más. Ah, ok, ok. Bueno, entonces fue mal mío. Sí, 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 de pequeños detalles ahí. Pero bueno, Gracias. no, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Perfecto. ¿Algún otro tema? No, no. Ok, bueno, miren, está un poco quisquilloso el Moodle, pero bueno, voy a presentar lo que estábamos viendo. Entonces, a ver, miren, voy a intentar, si se traba, vamos a hacerlo de otras ocasiones. Cierro la aplicación y vuelvo a ingresar, ¿ok? Entonces, ahí voy. Sí, Alejandro, ¿me ibas a preguntar algo? Ah, no era de lo de hace ratito. Tenía la Ok, mano levantada. Ya la bajé. ya, súper. Mm,
Recording stopped. Recording in progress. Ok, a ver, miren, ahí reinicié, vamos a ver si con eso. Ok, listo. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, pues miren, estábamos viendo varias técnicas, entonces las últimas que vimos fueron paramétricas, es decir, pensar en una distribución conocida, la normal, puede ser la log normal, la Weibull, la Pareto, digamos que esas se pueden intentar. Bueno, a unos personajes, y ahí están los apellidos, Cornish y Fisher, se les ocurre aprovechar algunas características de la normal y tratar de hacer una corrección con esas características de la normal. Es una técnica básicamente semiparamétrica. Es decir, sí supone una distribución, pero al final usa los datos muestrales. Los datos muestrales no tienen una distribución, por lo tanto es semiparamétrico. Este resultado, pues ya tiene sus años, 1937. Es, la verdad, bastante técnico en tema matemático, cómo lo hacen, porque pues usan algunos polinomios ahí para hacer el ajuste y usan la función característica. Así que matemáticamente está engorrosa la fórmula, encontrarla. Bueno, no nos vamos a preocupar por encontrarla, ya la encontraron ellos y nosotros la vamos a usar. Básicamente, la idea es usar la muestra, de la muestra calcular media, varianza, asimetría, kurtosis, y con eso hacer una corrección a la normal para que de cierta forma la normal que no tiene asimetría y que su kurtosis pues es la que se usa como medida para saber si es leptocúrtica, se ajuste y con ese ajuste crear un nuevo cuantil y obviamente ese cuantil va a ser el bar y con ese nuevo ajuste tener una mejor estimación del bar. La expresión
final que encontraron Cornish y Fisher es esta, ahí la YX es un cuantil. Ese cuantil, el X en este caso va a terminar siendo un cuantil normal. Entonces transforma un cuantil normal en un cuantil que tiene asimetría y sesgo. Esa expresión es una expansión de orden 4, básicamente. Eso es lo que se usa. Es una fórmula, pues así, pues no tan complicada, pero bueno, sí es complicada. Algunos financieros, sobre todo, utilizan una versión recortada de esta expresión. Por ejemplo, si pensamos en la normal estándar que tiene media 0 y sigma 1, pues básicamente la simetría la podemos cancelar y trabajar solo con el efecto de la kurtosis, que lo que va a hacer es que ahí es donde está la cola, ¿no? El efecto de la cola amplia. Y esa es una aproximación que se suele usar. Es una fórmula mucho más corta, mucho más práctica. Así que los financieros dicen, no, pues con esta es suficiente, ¿no? Otra lógica es decir, bueno, yo no quiero irme hasta el cuarto desarrollo, que sería considerada hasta la kurtosis. Yo me quedo con el desarrollo básico, que sería el cuadrático. El cuadrático es solo trabajar el efecto de la simetría en la primera parte. Esta es otra expresión que se suele usar, ¿no? Entonces, a veces dicen Cornish-Fisher y usan esta parte. Entonces, se puede usar solo la kurtosis, se puede usar solo la asimetría. Yo, pues les diría, no lo hagan así, no usen estas aproximaciones porque, pues obviamente, como estamos trabajando datos de pérdida, estos tienen asimetría y tienen kurtosis. Pues si calculas las medidas y la puedes ajustar, pues más vale la pena hacer eso. Así que el VAR bajo Cornish-Fisher sería aplicar la estimación que está aquí. Si se fijan, es una estimación basada en la normal. Así que hay que multiplicar el cuantil por la sigma y sumarle la media. Bueno, aquí yo les sugiero también que usen el criterio del VAR relativo, es decir, no le sumen la media, porque como es una pérdida, tiene signo menos, y como la media es una ganancia, tiene signo más, se va a diluir el efecto, ¿no? Y ya veíamos que eso lo que genera es que mide un VAR absoluto, es decir, respecto al origen, y nosotros lo que queremos es medirlo respecto a la media. Así que, pues lo que habría que hacer es no incorporarle la media, aunque formalmente eso es un cuantil, pero para efectos del VAR y de crear una reserva, habría que hacerlo como lo hemos platicado, el VAR relativo. Bien, dato importante, el Cornish-Fisher es una técnica buena, pero es difícil saber si es buena. ¿Por qué? Porque si la distribución real tiene más sesgo y más leptokurtosis, Cornish-Fisher se queda corto como pasa con la normal. Así que mejora la estimación normal, pero no sabemos si la mejora lo suficiente, ¿no? Ese es un detalle, es un contra tal vez de Cornish-Fisher, pero es muy común toparse con, estimamos por Cornish-Fisher. Ventaja, una de las ventajas es que se pueden usar técnicas, nosotros no vamos a ver técnicas de cópulas, que hay muchísimas para estimar el VAR. Y lo que han encontrado es que haces toda la técnica de cópulas y el resultado final se parece a Cornish-Fisher. Bueno, pues era más fácil hacer Cornish-Fisher, ¿no? Así que esa es una ventaja también, una ventaja interesante para Cornish-Fisher. Pero sí, hay que tener cuidado, puede ser que no sea tan bueno en algunos casos. Bueno, y finalmente, otra técnica que se puede usar para la estimación del VAR es una técnica no paramétrica. Esta sí es no paramétrica, llamada la distribución kernel. La distribución kernel básicamente es tomar la distribución muestral y suavizarla. Esa es la idea de la distribución kernel. Para hacer la suavización, pues lo que se hace es que se construye
una especie de función suavizadora, ese es el efecto kernel, y para aplicar ese efecto se necesita definir un ancho de banda o un salto donde se van a trabajar los intervalos de suavización y pues con esto genera una distribución continua y ahí ya entonces puedo yo calcular el efecto de los cuantiles. Los cuantiles, como están en los extremos, en el caso del VAR, ahí hay pocos datos y ahí es donde las estimaciones siempre fallan. La ventaja del kernel es que puede reconstruir esa zona y generarnos un estimador pues más consistente. No quiere decir que sea bueno, sino más consistente. Y precisamente después de esto veremos otra idea, pero no en este momento, lo veremos más adelante, que es la teoría del valor extremo, ¿no? Que precisamente es la teoría probabilística que estudia cómo se distribuyen los extremos y con eso pues, se puede estimar un VAR, por ejemplo. Bueno, el tema con la distribución kernel es que se puede escoger de manera prácticamente infinita el suavizador. Así que la pregunta es, ¿cuál es el suavizador? Y ahí hay un personaje, ahí dice Silverman 1986, dijo, bueno, el kernel no, la realidad no es tan importante, ¿no? Ahí básicamente la elección del kernel no es tan importante, sino escogerlo con criterio, ¿no? Que sea razonable. Y eso pues lo adquiere uno con mucha práctica. Esa es la verdad. Bueno, ¿cuál es la idea de la distribución kernel? Básicamente, la idea de la distribución kernel es pensar, bueno, tengo una variable aleatoria, esa variable aleatoria la estoy tratando de entender a través de una muestra, la muestra tiene información, bueno, pues hay que llenar los huecos. Esa es la idea de la distribución kernel. Y la expresión que vamos a crear, ahí si se fijan es una F estimada, y la H quiere decir que pues depende del tamaño que elijamos para el salto o la amplitud de banda, el ancho de banda que es H. Y básicamente es la suma de los kernels evaluados en pues, los puntos conocidos, y el X puede ser continua, ahí ya el rango que toma el X es continuo. La idea de cómo generar esto es, si tomamos la variable aleatoria y nos movemos sobre el ancho de banda, es decir, menos H y más H, bueno, esa probabilidad la encontraríamos a través de la densidad integrando precisamente en esa zona. Y pues si el intervalo es pequeñito, ¿no? Ahí es donde viene el efecto de aproximación. Básicamente es calcular el área de un rectángulo, es decir, es una regla, ¿no? La clásica de la teoría de la integración. Y si despejamos, pues ahí tenemos una especie de aproximación de lo que puede ser la densidad real. Ah, bueno, ahora, ¿cómo hago que esa probabilidad la pueda yo construir a través de la muestra? Bueno, pues apliquemos la regla clásica de la probabilidad, que es casos favorables entre casos totales, es decir, aplicamos esta expresión y esa expresión la trabajamos y precisamente se va a generar un efecto ponderador. Ese efecto ponderador siempre va a estar expresado de esta, y lo que da la forma es el kernel. Esa es la lógica de la distribución kernel, ¿no? Digamos que la idea matemática. ¿Cuáles son los kerneles más sencillos? Pues el rectangular y el triangular, es decir, que suavices poniéndole rectángulos a los puntos observados, y el rectángulo como función de pesos se vería así. El kernel es nada más el efecto aquí, es un medio, ¿no? Básicamente es una especie de uniforme, ¿no? Eso sería el kernel rectangular. El kernel triangular lo que va a hacer es que pone triangulitos, ¿no? Como fuste. Entonces, en versión de pesos,
el triangular se ve así. Y ahí, bueno, lo pueden identificar. El valor absoluto tiene una forma de B. Si lo invierten, ¿no? Le ponen uno menos, pues lo que va a hacer es que genera triangulitos así. Por eso se llama kernel triangular. Esos son como los más sencillos. Uno muy usado es el gaussiano. Ese básicamente suponer que el kernel es una densidad normal. Y el resultado final de hacer eso es que la distribución se comporta como una normal mixta. Nada más que aquí los ponderadores entre las diferentes normales es el mismo, a diferencia de la mixta, donde el ponderador pues lo podemos mover, ¿no? Truquear. No es buena recomendación, pero es muy común también, ¿no? Que usen el kernel gaussiano. Los financieros otra vez son muy dados a usarlo porque no, que las finanzas, no sé qué, lo usan mucho, no es tan recomendable, pero se puede intentar para ver cómo se comporta, pero no es tan recomendable. El kernel más recomendado es el de Panechnikov. Ese se usa mucho y pues tal vez es el más recomendable. Esa es la versión unitaria y se puede generalizar a una versión no unitaria. Y pues hay más, hay muchísimos, la verdad. Bueno, lo relevante es que no es tan importante sino el kernel, sino hacerlo con un análisis, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la idea de la distribución kernel. Muchos softwares te dan esta opción y pues si usan algún software, pues les recomendaría que usaran el Epanechnikov, ¿no? Ese es el que mejor trabaja, es simple y lo hace bastante bien. Bueno, esa es una etapa del VAR. Vamos a tener otra etapa del VAR, porque el VAR pues tiene varias posibilidades de modelaje. Esta es una teoría, que básicamente es una teoría muy estática, ¿no? Y hay otra teoría que es dinámica. Bueno, esa la veremos después. Lo que vamos a ver ahora es mucho sobre la teoría del portafolio. No sé qué tanto domine la teoría del portafolio, pero bueno, lo voy a ver en su forma más sencilla. Y bueno, aquí dice ejemplo del Nasdaq. Esto es lo que vamos a hacer el viernes. Entonces, bueno, esto no lo vamos a ver hoy. Otros VARs. ¿Qué otros VARs hay? Bueno, la idea básica, que sería el VAR delta normal, con el que se trabaja básicamente a través de la matriz de varianza-covarianza. Ese VAR, ya habíamos visto, se ve así. ¿Qué pasa si ese VAR lo llevas a un portafolio? Bueno, por la composición del portafolio, ese VAR se vería así. Simplemente hay que desglosar la varianza y la varianza usando pues la matriz de varianza-covarianza o esta forma que es la forma algebraica bilineal, se vería así. Esa es la esencia, ¿no? Bueno, cada uno de los activos individuales tienen su VAR, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando también en el efecto normal, el VAR se vería de esa forma. Y esta teoría del portafolio, pues muchas veces para entenderla, se suele llevar al caso más fácil del portafolio, que es cuando solo hay dos activos. Y cuando solo hay dos activos, el VAR se ve así, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principio de entender qué pasa cuando yo analizo el VAR de portafolio. Y cuando analizamos el VAR de portafolio, algo que va a ocurrir es que hay un efecto que se llama el VAR no diversificado. ¿Qué es eso del VAR no diversificado? Bueno, si las posiciones en la teoría del portafolio, fíjense, la teoría del portafolio dice que los mejores activos son los que tienen correlación negativa, pero cuando permites ventas cortas,
básicamente con que sea correlación alta, ese es el mejor conjunto de activos que puedes tener. No importa si es positiva o negativa, porque lo que haces es ventas en corto. Bueno, el peor escenario en la teoría del portafolio es que las posiciones no tengan correlación, porque cuando no hay correlación no puedes hacer efectos diversificadores. Ese es el peor escenario. Bueno, cuando estás en ese peor escenario, el VaR de un portafolio de 2 activos se ve así. Es la suma cuadrática de los VaR individual. Y a eso le sacamos la raíz. Entonces, ese es un punto de partida interesante. Y entonces nos podemos ir al extremo. El extremo es correlación perfecta. ¿Qué pasa en la correlación perfecta? Bueno, ahí lo que va a ocurrir en la correlación perfecta, pensando que no hay ventas en corto, pues lo que va a ocurrir es tu peor escenario porque ahí no puedes diversificar. Entonces, como no puedes diversificar, tienes el VaR más pesado de todos y se llama VaR no diversificado. Es decir, es la suma de los VaR individuales. Y ahí es donde viene el efecto no diversificación, porque si tienes un activo y le agregas otro, el VaR es la suma de los VaR individual. Y por eso se llama VaR no diversificado, porque básicamente pues no vale la pena incorporar activos al portafolio, porque lo que pasa es que se agrega el VaR, no se diversifica. Bueno, ese es uno de los conceptos que se usa en las métricas del VaR del portafolio. Cómo diversifica incluir activos en el portafolio. Bien, otro de los conceptos se llama el efecto ponderador del número de activos. Y bueno, pues ahí si pensamos que tenemos un portafolio y ese portafolio pues va teniendo muchos activos, básicamente el efecto de la varianza del portafolio se empieza a ver como esta expresión. A eso se le llama diversificación intuitiva, ¿no? O sea, no usas teoría del portafolio, básicamente empiezas a comprar activos. Lo que va a ocurrir es que cada uno de los pesos que tú le estás dando a los activos, ¿no? Si W es el peso que le das a un activo, pues básicamente cada uno de los activos va a terminar invirtiéndosele 1 entre N. A eso se le llama portafolio intuitivo, diversificación intuitiva, portafolio talmúdico, porque también está en el Talmud esto, ¿no? Bueno, esa es la teoría clásica del portafolio y genera ese efecto, ¿no? Entonces, para portafolios grandes a veces usan ese estimador de varianza. Bueno, regresando al caso de los 2 activos y de su varianza, la varianza tiene una representación que es una forma cuadrática. Y es muy curiosa esa forma cuadrática y es una relación muy importante y por eso se llama adición triangular, el primer concepto de cobertura que vamos a ver. Precisamente esto es una herencia de la teoría del portafolio. Más adelante lo vamos a tratar. La idea es la siguiente: si yo tengo un riesgo, ¿cómo hago para mitigar el riesgo, ¿no? Entonces, pues una lógica es pues un seguro, ¿no? Es un fenómeno de transferencia. Oye, pero no existen seguros. Bueno, pues no tomes el riesgo, que es la eliminación del riesgo. Bueno, pues sí, pero pues la idea es que me beneficie también de lo positivo. Entonces, lo que se puede hacer es generar una cobertura. Una cobertura es, en esencia, tomar otra posición tal que la posición que se está tomando con la posición actual, la que se tiene, se genera un efecto en 2 sentidos: maximiza rendimientos y minimiza desviaciones. A eso se le llama cobertura. Entonces la pregunta es, ¿y cómo logro yo una buena cobertura? Y la teoría del portafolio, la respuesta que nos da es pues diversificando. Bueno, en el caso de 2 activos, esta expresión que tenemos ahí de la varianza de 2 activos
Bueno, pues a alguien con ojo clínico dijo, oye, pero fíjate que yo me sé la ley de los cosenos y la ley de los cosenos se ve así. Y entonces este personaje dijo, pues es obvio que este es este, ¿no? Este es este es este, y pues obviamente ahí está, este es este, ¿no? Dijo estos de aquí. Bueno, entonces, esto que me está sobrando aquí, la correlación, es el ángulo, es decir, que hay una relación geométrica muy conocida, ¿no? Esta relación es muy conocida, pero bueno, es más o menos la idea de dónde viene, donde la varianza y la ley de los cosenos están relacionadas, por lo tanto, la correlación es un ángulo. Por eso, después las distribuciones, la normal, se llama distribución esférica o elíptica, porque pues tienen estas relaciones angulares, lo cual es muy interesante. Y eso nos da una idea de cómo hacer una cobertura, y ese es el concepto de la adición triangular. Es una idea muy interesante, geométrica, y pues es curiosa, ¿no? Porque si estamos hablando de inversiones, pues ¿qué tiene que ver la geometría con las inversiones? Si estamos hablando de estadística, pues el ángulo, como que no hay ángulo entre las variables aleatorias, ¿no? Bueno, eso pasa y más o menos para que se den una idea, vamos a ver un ejemplo numérico muy sencillo que pues trata de exhibir lo que pasa con este concepto de la lámina anterior. Fíjense, ahí te dice, tenemos dos inversiones, una tiene una volatilidad de 130.800, la otra de 230.800, y estas inversiones tienen una correlación de 0.24, ¿no? Bueno, si no hubiera este efecto de correlación, correlación perfecta, pues simplemente lo que habría que hacer es sumar ahí el efecto y eso nos generaría la volatilidad y con eso pudiéramos hacer la estimación del efecto del portafolio, ¿no? Entonces, bueno, como si hay correlación, ponemos la fórmula que teníamos en la lámina anterior y el portafolio, cuando yo combino estas dos inversiones, que fíjense, aquí es lo interesante del VAR a diferencia de la teoría del portafolio. En la teoría del portafolio es muy importante conocer los precios o los rendimientos y con eso se generan las decisiones óptimas. En el caso del VAR, eso es relevante, pero para efectos de cálculo y de minimización del VAR, no. Así que básicamente solo necesito las volatilidades. Obviamente aquí estamos trabajando con la idea de que detrás de esto hay una composición delta normal, aunque explícitamente no esté el supuesto, todo el trabajo algebraico implica eso. Así que tenemos esta desviación y con esa desviación puedo calcular el VAR. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si analizamos el ángulo. El ángulo con esa correlación de 0.24 y la relación que teníamos en la lámina anterior nos va a llevar a que el ángulo es de 103.88 grados. Básicamente, si lo ponemos en el efecto gráfico, el ángulo estaría viéndose así. Tengo una inversión, la A, entonces la A sería esta de 130.000, la B esta de 230.000 y el ángulo que se está formando está ahí, ¿no? Es el de 103. Bueno, ¿qué es lo que dice la teoría? Bueno, si queremos hacer una cobertura, una edición triangular, ahí lo que estamos haciendo es que el portafolio combinado, que está representado aquí, pues no está teniendo su mejor representación y por eso aparece aquí este cálculo del ángulo complementario. Porque este ángulo complementario, que pues más o menos se vería como por aquí, ¿no? Ese efecto nos va a terminar generando una cobertura. Y la idea es básicamente la siguiente. Vamos a
a seguir trabajando con este ejemplo. Ahora vamos a darle valor de mercado a las posiciones. Entonces, la posición 1 del ejemplo anterior es un bono y ese tiene un valor de mercado de 20 millones. Y la posición 2 es un futuro accionario donde el subyacente vale 7 millones. Ahí no tenemos valor de mercado, simplemente sabemos que el valor de referencia es de 7 millones. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo una posición de bonos o una posición accionaria, como cobertura siempre se usa un bono o una acción. Es decir, los mercados accionarios tienen riesgo sistemático para cualquier acción, ¿no? No importa si es del mismo mercado o no. Pero si me salgo del mercado accionario y me voy a otro mercado, como en este caso el mercado de bonos, lo que va a pasar es que no tienen este efecto sistemático y eso lo que hace es que son buenas coberturas. Así que es una regla clásica de los financieros. Si quieres cubrir acciones, ¿con qué las cubres? Con bonos. Si tienes bonos, ¿con qué las cubres? Con acciones. Por eso estos dos instrumentos que aparecen ahí, el bono y el futuro, es un futuro accionario, pero al final es dependiente de una acción, pueden fungir como cobertura. La pregunta es, ¿cómo creo la cobertura? Y la respuesta es jugando con la posición. En lugar de comprar la posición, hay que venderla para que el ángulo que veíamos era de prácticamente 104 grados, pues cambia a un ángulo de 76 grados. Y cuando cambia ese ángulo de 76 grados se puede generar una cobertura. Y básicamente la idea gráfica es que ahora se ve así. Pero todavía podemos hacer algo más. El ángulo no es alterable, o sea, este ángulo que está aquí no es alterable. Simplemente esto es posición corta, tiene este ángulo, y si lo cambio a posición larga, pues tiene este ángulo, ¿no? No hay más. No puedo hacer un cambio del ángulo. Lo que sí puedo hacer es un cambio en el tamaño de la posición. Entonces yo la puedo recortar. En lugar de tomarla completa, la puedo tomar por partes. Y cuando la voy tomando por partes, lo que voy viendo es que el portafolio se va reduciendo en términos de varianza. Y ahí lo que estoy haciendo es reducir el impacto del VAR. Bueno, pues la idea es encontrar el efecto mínimo. ¿Cómo lo podemos encontrar ese efecto mínimo? Pues ahí la lógica es aplicar algo que se llama la ley de los senos. Y ahí esa ley de los senos, que me dice que el lado entre el ángulo, en el seno del ángulo, que es opuesto a ese lado, es igual, ¿no? En el triángulo para todos sus lados y ángulos. Entonces, pues solo uso los que están en juego. Sé que es el portafolio que va a terminar siendo la estrategia de cobertura. Y A es el activo que yo quiero cubrir. B es el activo que estoy usando como cobertura. Pero aquí lo que me interesa es crear una relación entre A y C, de forma tal que C se vuelva mínimo. Y pues si lo que queremos hacer es minimizar, pues ahí el efecto es buscar que el seno tienda a 1. Y el seno tiende a 1 cuando se crea un ángulo de 90 grados. Es decir, que lo que estamos buscando es que se vea la cobertura de esta forma. Y ahí es donde se minimiza. Esta es la teoría clásica de coberturas, basada en teoría del portafolio. Entonces, es curioso que se pueda explicar geométricamente. También se puede explicar con la teoría de Markowitz. Esa es la realidad. Luego lo veremos. Pero, pues, esta explicación gráfica me gusta porque es bastante intuitiva. Y entonces, el resultado de haber aplicado esto, lo que nos dice es que en lugar de tomar el 100% de la posición de cobertura que tiene una volatilidad de 130.800, pues lo que vamos a hacer es afectarlo por el seno y la posición cubierta tiene una volatilidad de 126.000.
¿Y de cuánto habría que tomar el valor de la cobertura? La cobertura dice aquí que tiene un valor de 7 millones. Entonces, si calculamos la relación, lo que tendríamos es que habría que tomar una posición de 950,000. Y pues esto se llama adición triangular, ¿no? Es una idea súper interesante de cómo trabaja la teoría del portafolio, pero de forma geométrica. Luego lo vamos a ver, porque hay varias expresiones alrededor de esto, pero una de estas expresiones, pensando en la teoría del portafolio, es que la teoría del portafolio lo que dice es, quieres cubrir la posición 1 con la posición 2 y entonces la posición 1 no la vas a alterar, la que vas a alterar es la posición 2. Entonces la varianza del portafolio se ve así. Alfa es la cantidad que estás invirtiendo en el activo 2 de forma tal que la cobertura tiene varianza mínima. ¿Cómo minimizamos eso? Pues igual que dice la teoría del portafolio. Si tú lo quieres minimizar, lo que hay que hacer es derivar, aplicar multiplicadores de Lagrange, poner las restricciones, ¿no? Y ajustar y llegas a un resultado. Bueno, aquí como son dos activos y básicamente solo se está moviendo uno, pues es una derivada, se iguala a cero. Entonces derivamos igual a cero y me da que el alfa vale esa cantidad. Esta fórmula la vamos a ver muchas veces porque a esta fórmula se le conoce como cobertura óptima. Esa fórmula es un clásico de la gestión de riesgos en la parte de las respuestas al riesgo. Si tú tienes un riesgo, ¿cómo lo mitigas? Haz una cobertura. ¿Cómo es una cobertura? Y usas esa expresión, ¿no? Eso es un resultado de la teoría del portafolio. ¿Cuánto se reduce la volatilidad? Pues sustituyo y me da esa expresión. Por lo tanto, en términos de porcentaje, la proporción que generamos de reducción en volatilidad es 1 menos la raíz de 1 menos la correlación al cuadrado. Y así, pues lo que nos está diciendo esta teoría es que si tú quieres crear una cobertura, para que esa cobertura funcione bien, lo que tienes que encontrar es un activo que tiene una alta correlación con lo que quieres cubrir. Y esa correlación no importa si es positiva o negativa, ahí da igual. Y precisamente eso es lo que veíamos en los bonos. Cuando los bonos suben, las acciones bajan. ¿Por qué? Pues porque los inversionistas dicen, pues vale más la pena tener mi dinero en bonos, que paga más que en acciones. Y viceversa, ¿no? Entonces hay una correlación negativa muy conocida entre acciones y bonos, y eso se puede aprovechar para hacer coberturas. Bueno, pues eso es la teoría clásica y con eso cerramos hoy. Seguiremos platicando de estas ideas. Pues la verdad es interesante como algunas cosas que ya conocemos, ¿no? Teoría del portafolio, por ejemplo, puede servir para el VAR y para gestionarlos. Muy bien, pues hasta ahí llegó la clase de hoy. Nos veremos el viernes. Entonces, el viernes es viernes práctico y verán ahí en Moodle la actividad que es para entregar el viernes. Básicamente va a estar miércoles, jueves y se entrega el viernes. ¿Vale? Es individual, ¿verdad, profe? Sí, es individual, correcto. Ok, gracias. Algo así, tal vez. Gracias, profe. De nada, Víctor, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe, buen día. Igualmente, Itzel, hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Luego, profesor, gracias. De nada. Profe, Sí, cuando hay ventas en corto, ¿qué tanto cambia el VAR o cómo deberíamos usarlo?
Fíjate que es una pregunta interesante en el sentido de que las fórmulas, en este caso las que estábamos viendo, Ujú. que son basadas en la técnica delta normal, no tiene impacto. No tiene impacto, es decir, si es venta en firme o venta en corto, el efecto bar es idéntico, pero en la vida real no. En la vida real, el supuesto delta normal no funciona y las ventas cortas tienen más riesgo, tienen más riesgo. Sí, entonces su bar es más grande. Ok, pero bueno, todo esto es como más estar al pendiente de la correlación que existen entre los productos financieros, ¿no? Exactamente, aquí la idea es más hacia la cobertura, ¿no? Y utilizas esta idea. Así es. Ok, bueno, es que fue muy interesante eso. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos, que estés bien. Dime, Alejandro. Disculpe, profe, para vender acciones en el AxiTrade también lo recomienda a precio de mercado. Es que creo que me está pasando lo mismo de inicio del semestre, de que no me deja, ahora no me deja vender. Sí, sí, mira, es una buena idea hacerlo a precio de mercado, porque si no lo vas a hacer a precio de mercado, sí tienes que tener un muy buen feeling de qué precio proponer, porque si no, muchas de las veces lo que va a estar ocurriendo es que el precio no se satisface. Y el AxiTrade también tiene algunas reglas muy atípicas en esa parte. Bueno, no atípicas, sino realistas, que lo hacen muy complicado. Por ejemplo, tú pones un precio de 20, ¿no? Y entonces, en el momento que el precio de 20 se da, se va a ejecutar tu orden, pero haz de cuenta que si a 20 solo se vendieron 10 acciones, pues solo se van a lograr 10 de las que tú querías, lo cual es muy poquito, porque ya el siguiente precio fue a 21 y como tú pusiste a 20, esas ya no se van a ejecutar. Entonces, cuando lo haces a mercado, pues se negoció a 20, se venden a 20, a 21, se venden a 21. Entonces, eso lo hace más rápido. Es que le puse probé igual que cuando compré para la Ajá, venta, ajá. los puse a precio de mercado, puse algunas y luego Sí, también puse incluso algunas a un precio menor del que se encontraba en el mercado para sí. ver si se me Y vendían no, y en ninguna de las dos se lograban ninguna se vender. ejecutó, qué Ninguna. barbaridad. Entonces, por eso quería. Sí, pues mira, ahí la recomendación es esa y lo otro es revisar el comportamiento del mercado de ese día. Pues entro a echarle ojo otra vez. Sí, porque ahorita que están bien, pues aprovechen a venderlas, porque ya cuando bajen, pues ya que chiste. Sí, no, pues hay que tomar utilidad. Está bien, súper. Está bien. Sí, Consuelo, claro. Perfecto. Gracias, profesor, nos vemos. Nos vemos, Shirel, que estés bien, que descansen. Hasta luego, profe. Nos vemos, hasta luego. Muy bien, bueno, creo que van a tener que salir porque me pidió Consuelo una sesión. Buenas noches, profe, gracias. No, ¿de qué? Nos vemos, que estén bien. Hasta luego, Nos vale. vemos, profe, hasta luego. Hasta luego, Adriana.